Saludo nuevamente a todos los valiosos estudiantes que perseveran en el curso de Historia de la Iglesia. Esta es nuestra cuarta clase y bueno, tengo muchísimo gusto de avanzar sabiendo sobre todo que estamos en tiempo también nosotros de dificultad y de serios conflictos. Quiero darle a esta clase una agilidad porque sé que todos ustedes lo están siguiendo a través de Zoom y que a veces es un poquito más dificilito, ¿verdad? Nuestra clase de hoy vamos a ver cómo avanza lo que le llamamos la cristiandad y va a volverse el fundamento de la sociedad. Más o menos estamos en la segunda mitad de la Edad Media. En la primera habíamos visto desde el siglo quinto hasta aproximadamente el siglo décimo, siglo once, y ahora vamos a ver lo que sigue. Entonces, les invito a que tomemos esta clase con interés y con muchas ganas. Y vamos a empezar entonces nuestros objetivos. Vamos a tratar de conocer, ubicar, identificar la alta edad media, como se conoce. ¿Se acuerdan que dijimos que la otra era baja? Y vamos a ver algunas de las instituciones que aparecen en este periodo. También vamos a conocer las cruzadas y a reflexionar sobre sus consecuencias. Trataremos de acercarnos a nuevos modelos de santidad, valoraremos la filosofía escolástica y toda su influencia. También vamos a identificar un poquito la base del cisma, ¿verdad? Y posiblemente no vamos a alcanzar a ver todavía reforma y contrarreforma, sino hasta nuestra próxima clase. Pero hoy vamos a empezar entonces con haciendo un resumen de lo más importante que se quedó en la clase anterior, referente a la situación de cómo Europa está en una evolución, sobre todo movida desde los grandes centros de monasterios y los grandes focos de las ciudades que comienzan a levantarse y a resucitar. Habían terminado las invasiones y vemos nosotros que hay un crecimiento dinámico después de aquella depresión tan grande de casi 300 años y la vida urbana se empieza a levantar junto con el comercio, la producción y un desarrollo nuevo, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que a este periodo se le llamó el Renacimiento del siglo XII. Pero aquí en este periodo estudiamos también nuestra clase anterior, cómo tuvimos una fortísima influencia de la autoridad del Papa, cómo el Papa Gregorio VII se concentró así en poner hasta arriba la autoridad papal, no solamente se hace indiscutida su autoridad en la cúspide, sino que también constituyó una especie de gobierno, tanto civil como religioso. Hablábamos de cómo el papado toma en posesión muchos reinos que van a ser los estados pontificios y habíamos estudiado en la clase anterior cómo se convierte el papa en una autoridad temporal y también espiritual. Y estudiamos cómo también el Papa se reserva, o mejor dicho, la Iglesia, la aplicación de la justicia y los tribunales eclesiásticos se convierten en muchas partes en los únicos tribunales, ¿verdad? Todo este resumen ustedes pueden encontrarlo aquí en las páginas que les he señalado. También estuvimos viendo cómo la actividad cultural había empezado a desarrollarse principalmente en los grandes centros monásticos y cómo particularmente los benedictinos, pero también surgen otras comunidades, y cómo es allí donde los grandes trabajos de la antigüedad empiezan a recopilarse. Unos tenían unas páginas, otros otras. Unos se encontraban por ahí entre los restos del Imperio Romano, de las bibliotecas antiguas, pequeños rollos, etcétera. Entonces se vuelve un afán
casi enciclopédico, ¿verdad? De volver a traer el conjunto de ese conocimiento. Y también, pues el afán de todos los monasterios era que todo el conocimiento lo hacían llevar a la Biblia. Todo tenía que coincidir con lo que la fe decía. Entonces no había un aprendizaje secular, sino que estaba demasiado pensado y direccionado. Am, en este otro periodo vamos a ver, habíamos hablado de los benedictinos como una orden que se expandió y renovó muchísimos lugares de Europa, pero vamos a ver después que se relajan los benedictinos, viene otra orden que pretende también elevar la vida cristiana, que va a ser Cluny. Mencioné la clase pasada la importancia de estos monasterios que fueron numerosos, sobre todo en Francia, pero se extendieron por toda Europa y que también empezaron a tener como una especie de vasallaje del pueblo, ¿verdad? Muchos criados y mucha gente que les entregaba a ellos las primicias, tributos, etcétera. Entonces, Cluny va a ser de hecho una orden que más adelante, después de varios siglos, va también a romperse porque ellos son un tanto una orden independiente, no estaban bajo ningún obispo, sino directamente bajo el Papa. Entonces, esto hacía conflictivo porque ellos pues se sentían autorizados por el Papa de tomar muchísimas decisiones que a veces se ponían incluso en oposición o en conflicto con las cosas locales de los obispos. Todavía bajo el deseo del Papa, su voluntad y su supervisión, surge el primer centro de estudios ya conocido como universidad, es decir, al que podían venir o en el que se trataba de recoger también el conocimiento que se tenía del universo, pero era una universidad que el Papa Gregorio IX designa, y es la Universidad de París. Hay todavía hasta en la actualidad mucha discusión de diferentes universidades diciendo, no, nosotros fuimos la primera, no, nosotros somos más antiguos. De hecho, ahorita se investiga bastante que posiblemente la universidad más antigua fue en de los árabes. Pero ellos no tenían tanto interés de que los de Europa las registraran o los consideraran. Sin embargo, ellos son los primeros que hacen esta agrupación de estudiantes alrededor de unos maestros que por supuesto estaban vigilados por los obispos y que se derivaban desde el mismo Papa. Casi todas las grandes universidades de Europa nacen bajo el patrocinio y bajo la benevolencia de diferentes papas. Lo vamos a ver poquito más adelante, pero esta es la primera. Y recordemos que en muchos lugares que no tenían aún la capacidad de hacer una universidad, pues se quedaban solamente con lo que se llamaban las escuelas catedralicias, donde se seguían enseñando artes y oficios, música, artes mayores y menores, y como era la vigilancia de la iglesia, lograr armonía entre razón y fe. Lo que nosotros conocemos como periodo de la cristiandad, que son estos siglos en el que el Papa se convierte en ese rey temporal y en ese rey espiritual, en ese liderazgo que busca crecer, pero también que busca conservarse, defenderse. Es en este tiempo en que surgen estos conflictos que se conocen en la historia de la humanidad como las cruzadas, que fueron aproximadamente, unos dicen que 9, otros que 11, otros que 13 guerras organizadas o convocadas por líderes de nuestra iglesia, tristemente. Y no empezaron así como unas declaraciones belicosas a otros pueblos. En realidad, nuestras cruzadas nacen como una especie de defensa justa.
Yo creo que muchos en esta primera dibujo ustedes habrán visto, porque hay en muchos comercios de nuestros países, ese cuadro de San Martín Caballero. Bueno, San Martín de Tours, un francés. De hecho, él es ese famoso soldado que no era un soldado que iba a la rapiña, sino era un soldado también buen cristiano, que hacía caridad, que se compadecía de los pobres que encontraba en su camino. Entonces, la iglesia tenía cierta versión también positiva de este movimiento. En primer lugar, ¿cómo surge, verdad? Voy a poner ese paralelo que lo he mencionado antes, ¿verdad? Imagínense que vamos unas caravanas de peregrinos a la Villa de Guadalupe, ¿verdad? Sería un centro de peregrinación muy latino. Pero en el camino, diferentes pandillas o grupos diversos atacan a los peregrinos, nos roban, secuestran, incluso matan a personas que van de buena fe solamente a dar su agradecimiento, expresar su amor a la Virgen. Y que empezaran las iglesias a organizar y a decir, ah, no, vamos a defendernos, no nos vamos a dejar, no vamos a cuidar a los peregrinos. Así comienzan estos conflictos. Se tiene la llamada de urgencia de parte de la diócesis de Jerusalén de que los musulmanes están despojando todas las reliquias que había ahí, que se han llevado la cruz del Señor, que no, que quieren destruir lo que quedaba de la grande y guardadísima historia del Señor. Por supuesto que toda la iglesia reacciona y dice de ninguna manera, no vamos a permitir que esto pase, ¿verdad? Entonces, incluso los emperadores de Oriente, como el emperador de griego, pide ayuda a Roma y pues Roma organiza, convoca, ¿verdad? Se hace un concilio, que es el concilio de Clermont, en Francia, y todas las diócesis deciden aportar ayuda y decididamente piensan en poner a salvo las grandes reliquias de la cristiandad. De hecho, pues Europa se aprecia de tener algunas de esas reliquias porque las salvaron sus soldados y las trajeron consigo en alguna cruzada, ¿no? Había catedrales que se honraban porque iban a recibir una astilla del madero de la cruz en la que el Señor fue crucificado. Otras catedrales tenían una espina de la corona de espinas, en fin. La cuestión es que a partir de este concilio queda con visto bueno apoyar tanto con soldados como con dinero, como con víveres, etcétera, y se van entregando las responsabilidades de esa defensa, ¿verdad? Que así se planteó como algo que venía a ayudar a la fe. Entonces, no crean ustedes que surgieron así como declaraciones de guerra, sino que fueron declaraciones muy santas en su propósito inicial. Incluso vamos a tener en la espiritualidad y en cierto modo también en la poética romántica de muchas de estas épocas, lo que se le llamó la espiritualidad del caballero, ¿verdad? Y toda esa cosa romántica de que el caballero velaba sus armas y se las dedicaba a la Virgen, y el caballero tenía un gran compromiso cristiano, nunca iba a abusar. No es que era un bárbaro así, ansioso, destructor, sino que el caballero era una persona fiel a su fe, celoso en su anhelo de ayudar a su religión, y sobre todo era un hombre leal a Dios, lleno de valores y también leal al Papa y al Rey. Entonces, toda esta especie de mentalidad, pues era la que se le transmitía a los jóvenes a los que se mandaba a estas guerras. Mm, Podríamos ver cómo
al final del siglo XI, ¿verdad? Estas guerras que fueron predicadas por el Papa y con ese propósito de liberar los santos lugares, pues tanto en el Oriente Próximo como en otros que estaban en manos de los musulmanes, el derecho canónico las define como peregrinaciones militares. Y los llamamientos, o sea, la convocación de soldados, ¿verdad? Convocaban a todos, así fueran de las más altas clases sociales. Por eso vamos a ver varios reyes que se van también a estas batallas. Y ahí les voy a poner, por ejemplo, que estudien un poquito al rey Luis de Francia, pero también el esposo de la reina Isabel de Hungría también se va a las cruzadas muy joven y muere. O sea, hay muchos nobles que están por delante como siendo el ejemplo a seguir. Entonces, lo que parece que fueron unas primeras expediciones, ¿verdad? Ayudaron de alguna manera también a unirse, porque entonces todos los países contribuían con su porción. Y eso de alguna manera le dio también un cierto auge al comercio, porque al estar comandados por muchos soldados, bueno, pues también los comerciantes, los negociantes podían con más tranquilidad unirse a los grupos de peregrinos y ellos ir haciendo sus transacciones, sus compras y sus ventas, protegidos y al mismo tiempo explorando y conociendo nuevas rutas de mercado. Para que vean ustedes que siempre una guerra tiene muchos propósitos, muchos logros, y aunque a veces la causa es una, después se van enganchando otras. Aquí les puse un mapa así muy básico sobre las tres grandes cruzadas y vamos a ver que pues a veces se enrolan muchos, muchos países. Por ejemplo, si ustedes siguen esta cruzada marcada con la línea azul, se fijan que está más desde el norte, desde Bélgica, y que va a abarcar muchos pueblos más hacia el este, hasta que baja a Tierra Santa. Pero si ustedes ven la cruzada marcada con la línea roja, que empieza en Francia, pues no se imaginen que nada más eran franceses. Por supuesto que Portugal, España mandaron sus pelotones de soldados, sus armas, todos mostraban esa cooperación, ¿verdad? Entonces, si ven también la cruzada amarilla. Fueron guerras larguísimas, de casi 300 años, fueron guerras muy sangrientas y también vamos a ver que se da aquí otro fenómeno interesante y es el que comienzan a crecer las órdenes de monjes que también eran guerreros. Muchísimos monjes cogen las armas. De hecho, los monasterios pues tenían las mejores herrerías, así es que uno de esos ejemplos es el de los templarios. Los templarios, podríamos decir que cayeron un poco semejante a los soldados de Oriente, como a los samuráis, estilo los samuráis de Japón, que fueron soldados que meditaban, pero más que para meditar en la fe, meditaban para desarrollar más habilidades en las artes marciales. Estos monjes, los templarios, fueron una orden poderosísima que tuvo una expansión enorme porque se sentían atraídos muchísimos que tenían ese doble anhelo de, por un lado ser soldados y pero por el otro lado sentirse cobijados y protegidos también en la iglesia. Hay un problema muy grande más adelante y es que muchos de los templarios regresaban, como eran superiores en todas sus capacidades y estrategias que tenían la posibilidad de realizar,
Entonces ellos empiezan a regresar con mucho botín. Am, Más que buscar los lugares sagrados, traían riquezas, cogían lo mejor de las derrotas que tenían. Entonces no lo entregaban a la iglesia, no lo entregaban a los superiores, sino que se lo iban quedando. Y cuando la iglesia conoce esto, entonces los eliminan de la lista de los religiosos, de los monjes, y quedan suspendidos. Hay muchas historias alrededor de los templarios y mucha leyenda. Todavía algunos creen que hay templarios ocultos y que han seguido como una orden secreta y se presta a mucha de esas cosas de la conspiración, pero en sí, pues fueron desbaratados también y no reconocidos por la iglesia. Bueno, por supuesto que estas guerras en su comienzo y en su aplicación económica y de expansiva fortalecieron al papado, pero también expandieron la cristiandad. Sin embargo, podríamos decir que hicieron más fuerte la zanja que había entre Oriente y Occidente. Yo ya les había contado cómo había quedado dividido. Bueno, pues esto fue peor. La experiencia de aquellas terribles batallas, cómo se pueden hacer estas batallas en nombre de Cristo. Y el saqueo, ¿verdad? El que dejaban a los pueblos en la miseria y se llevaban todo lo de valor. Entonces, por más que se quiso devolver el sentido espiritual y religioso a estas batallas, se perdía tantísimo, tantas vidas que definitivamente eso también le cobró muchísimo a la fe. Finalmente la gente se decepciona, se enfría y terminan, bueno, pues escépticos, ¿verdad? Pensando no puede ser. Ahí están unas páginas en su libro con algunos recuadritos para que ustedes lean poquitos de los testimonios de cómo lo percibían otros, ¿verdad? En medio de toda esta marejada de guerras y de belicosidad, surge una nueva forma de vida religiosa. Podríamos pensar que los monasterios terminan, no, mucha gente seguía en los monasterios, pero comienza una expresión nueva, nacida de Francisco de Asís, que va a ser una nueva propuesta desde el llamado que él siente. Francisco de Asís, un joven que fue a las cruzadas, que regresa decepcionado, ¿verdad? Él no hace juicio sobre la iglesia, sino él pide autorización para vivir una nueva forma de entender el evangelio y él le llamó frailes menores, ¿verdad? Los mayores serían los que están en los monasterios. Entonces, estos frailes menores no se alejaban a grandes monasterios, no construían toda esa grandísima constelación de bibliotecas, no, sino eran personas que estaban en la sociedad y que hacían una predicación moral muy sencilla, animando a la gente a recuperar el evangelio, a vivir bien. Francisco somete todo al Papa para que le permita, le autorice esta forma de vida, porque empiezan a ver, y estos pordioseros, ¿qué traen? Estamos pobres y todavía nos vienen a pedir, pues ¿cómo? Pero esa es la determinación de Francisco, entre los pobres ser los más pobres, comer, vestir, vivir en medio de los pobres. Y femeninamente, el modelo que Francisco determina para los varones, Clara de Asís lo reproduce en las mujeres. Entonces, la iglesia aprueba que tanto Francisco como Clara tienen un camino reconocido de que está bien que hagan eso. Y ellos establecen como tres niveles de vivir esta
esta vida nueva, que son los frailes, la primera orden, la segunda serían las monjas clarisas y la tercera los laicos, que hasta la fecha todavía tenemos en muchísimas partes personas laicas que tienen los valores que San Francisco enseña y que mantienen en su vida cotidiana pues ese anhelo de servir a los más pobres y de no dejarse llevar por las vanidades y las riquezas, ¿verdad? Entonces, Francisco va a ser un modelo también, podríamos decir, contracruzado, porque él hace una peregrinación espiritual descalzo, así vestido andrajosamente, perdón, y él trata de convertir al sultán. Se dirige hacia Egipto con el deseo, ¿verdad?, de poder hacer un diálogo de fe desde la vida cristiana hasta la vida de los musulmanes. A lo mejor este fue el modelo que la iglesia debió de optar en lugar de las cruzadas, o no a lo mejor, o sea, seguro, pero mm, Francisco ya está en medio de las cruzadas y podríamos decir que él es el santo más popular de toda la Edad Media. Su ejemplo de lo que significa recuperar el Evangelio fue impresionante, tanto que es el santo más prontamente canonizado. Y tiene muchas facetas, no solamente su determinada opción por la pobreza, ¿verdad? Él dice, me desposo con la pobreza, sino también su sensibilidad hacia la creación y su apertura para reconocer a todo el universo como parte de una unidad que nos debería de inspirar más hacia la paz que hacia la guerra y el conflicto. Una de sus tareas va a ser profundizar precisamente en San Francisco de Asís. Bueno, vamos a ver otros de los movimientos que hay, un poco más difíciles, y también otra de las órdenes mendicantes que aparecen en la Edad Media van a ser los dominicos. También son una orden con un gran ejemplo de opción por la pobreza. Sin embargo, los dominicos nace como una orden de predicadores, que son, como quien dice, los evangelizadores de esa época. Trataban de llevar un mensaje sencillo, un mensaje apegado al evangelio y sobre todo, San Domingo de Guzmán reflexiona que salir al encuentro de los herejes se tiene que hacer sobre todo guardando la verdad de lo católico. Entonces, aunque hay un deseo muy grande de convertir a los no cristianos, también hay una exageración en castigar lo que tengan de error o señalar, identificar y extirpar, ¿verdad? Sería un poco la firmeza con la que se determina. Entonces, muchos de los dominicos viven en comunidades pequeñas, estudian mucho, enseñan la fe, inculcan una moral basada en costumbres sanas y también, pues, ellos no tienen grandes monasterios ni abadías, pero también viven de las limonas de las gentes y hacen una vida austera y penitente. A los dominicos la iglesia les encomienda la Inquisición y vamos a ver un poquito este capítulo que también es doloroso. ¿Por qué surge esa organización entre más o menos los años 1200 a 1200 1220 al 30? Muchas personas empiezan a pedir castigo a los herejes. Incluso hay quienes aseguran
que no nace este deseo de castigar a los que no eran cristianos o a los que siendo cristianos hacían cosas que no, tenían supersticiones, tenían am, creencias equivocadas mezcladas con la fe. Entonces había que castigar. Es una etapa tremenda en la que se cree que las multas, los castigos, la imposición de severas penitencias era el camino. Y en el año 1252, fíjense qué triste, se aprueba la tortura. Entonces ha sido como muy difícil entender cómo de monjes que eran para la inspiración del Evangelio, surgen estas acciones tan tremendas, ¿no? Am, bueno. Ya les escribí, ¿verdad? Como los dominicos, pues sí, eran una orden de estudiosos y de muchos anhelos evangelizadores. Sin embargo, aunque sus claustros eran también modelos de estudio y de ciencia, también se convierten en personas a quienes se les da la responsabilidad de, dijéramos, de regular la Inquisición, de regular la vigilancia de que la fe estuviera correcta, de que la gente pensara adecuadamente según el catecismo, según las enseñanzas y que no se saliera de allí. Ah, Quizá ustedes puedan sentir algo de escándalo o de tristeza frente a estas páginas de nuestra historia. Mm, y yo quiero invitarles a pensar, mm, les voy a poner un pequeño ejemplo de mi experiencia. Estando yo en la oficina hispana, recuerdo que había un señor que vino varias veces, insistente conmigo, a pedirme que lo nombrara encargado de latinos en su parroquia. Y yo le explicaba que eso no me correspondía, que cada párroco es el que decide quién va a ser encargado de qué. Como la tercera o cuarta vez que vino con la misma petición, le dije abiertamente, ¿cuál es tu interés de ser el encargado de hispanos de tu parroquia? ¿Por qué quieres ser? Y me dice, porque si me hacen encargado de hispanos, quiero llegar y cortar cabezas. Y yo le dije, válgame Dios. Pero, ¿cuál es la razón? No, dice, es que ya hay varias gentes que le han hecho daño a la comunidad y deben desaparecer. A mí me quedó muy grabado la expresión de este buen hermano, porque a veces pienso con escándalo de este periodo, pero creo al mismo tiempo que no estamos tan lejos de desear ese camino que parece fácil de castigar, de suspender, de hacer limpieza eliminando a los que no piensan como nosotros. Nuestra iglesia aprendió de esto. Nuestra iglesia actual no está en esa posición. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que ahorita, por ejemplo, el Papa León nos invita tanto y con tanta insistencia en la unidad, porque tiene una iglesia llena de picos, ¿verdad? Y crestas y bajos de mentalidades en oposición y unos que piensan que esto debería de hacer la iglesia y otros piensan que debería ser lo contrario y unos que no quieren que apoye a los inmigrantes y otros que sí, claro que sí. Bueno, hay tantas cosas que nos hacen opuestos. Sin embargo, la cristiandad pensó que la unidad la podía poner en base a la fuerza, a escarmientos, ¿verdad? A decir, mira, si no te ajustas a esto, que es lo que se cree, esto es lo que te va a pasar. Y con esos castigos, ¿verdad? Pues se hizo una especie de sanción constante de las herejías, de las personas que hacían o decían o pensaban o creían cosas que no tenían que ver con la fe. Entonces,
ah, se hizo una legislación muy estricta, ¿verdad? Para aquellas personas que mm, usaran mal la señal de la cruz, para que aquellos que no estuvieran seguros o no se conociera su fe, nuestra madre, en fin. Y aunque muchos obispos no querían la pena de muerte, lo que se argumentaba es que era la misma gente que se enfebrecía y empezaban a gritar y mm, no, pues ya los quitamos de la comunión con la iglesia, ya están excomulgados. No, no es suficiente, hay que acabarlos. Y se les consideraba como que eran lobos para el rebaño del Señor, como que eran enemigos de la fe, como que eran manzanas podridas. Y con esa mentalidad se hicieron pues muchas cosas tristes. Entonces, al mismo tiempo quiero ofrecer otra cara también de los dominicos que representa la cumbre también de los que se concentraron en estudiar y en reflexionar. Y es el caso de Santo Tomás de Aquino, que hasta el momento para muchísimos de nuestros creyentes, Santo Tomás recopiló en una obra magna que se llama la Suma Teológica. Él recopiló el conocimiento tanto de la filosofía como de la teología. Y a esta fusión que se hace, sobre todo porque cuando él estudia, entran en conocimiento de los textos de Aristóteles y entonces antes se conocían otros pensadores menores, pero como se estaban recopilando todos los escritos de los antiguos, cuando se conoce, se recupera el pensamiento de Aristóteles, entonces Santo Tomás lo aplica también a la teología. Y es entonces cuando se considera que tenemos la síntesis más madura entre fe y razón, entre filosofía y teología, y por eso el pensamiento de la Suma Teológica se considera como la obra mayor para todas las reflexiones y declaraciones de por qué creemos lo que creemos, por qué somos los cristianos como somos, ¿verdad? Bueno, entonces caminemos hacia el otoño. Acuérdense que dije que era como la luz del día o como las estaciones en la Edad Media, esos 10 siglos. Y podríamos decir que dentro del ámbito cultural, pues hubo un resurgimiento intelectual al prosperar en las escuelas catedralicias y monásticas, pero también se fundan las primeras universidades. Ahora, esas universidades evolucionan y van a crecer y a desarrollar muchas áreas como con cierta especialización, ¿verdad? Y se van haciendo famosas por distintas cosas. Por ejemplo, la Universidad de Padua, que es una de las más antiguas, era la número uno en derecho, ¿verdad? Había otras universidades que eran las mejores en medicina, otros que eran las mejores en otras ciencias. Y vamos a ver cómo se siguen recuperando, sobre todo los escritos de los árabes, los escritos sobre matemáticas, sobre álgebra, trigonometría, que en manos del pensamiento árabe tenían muchos avances que no se conocían en esta parte de Occidente. Entonces, gracias a ellos, se sistematiza y se conoce muchísimo más de la ciencia y del arte. Al mismo tiempo, este grupo de diversos maestros que están en las escuelas, en las universidades, se van a ir haciendo un poquito más distantes de la iglesia como autoridad. A este grupo de pensadores, a este grupo fundacional de todas las universidades, se les va a llamar los humanistas, y nosotros vamos a encontrar en su trabajo intelectual que comienza
como esa propuesta de que mientras la religión siga regulándonos y solo llevándonos hacia sus propias verdades, nosotros no vamos a avanzar o no podemos conocer lo que aún se puede conocer. Para poner un ejemplo, voy a mencionar solamente por decir algo, en aquella época no se permitía estudiar el cuerpo humano, mm, en razón de que se consideraba que un bautizado era un hijo de Dios y no se podía más que conocer lo externo, y toda la gente que estudiaba medicina y querían explorar más, deseaban abrir los cuerpos, verlos en toda su totalidad. Bueno, pues muchos de estos científicos empiezan a robarse los cadáveres y por su propia cuenta mm, eh, abrirlos y en lugares secretos, escondidos, para que la Inquisición no se diera cuenta, empezar a hacer su trabajo. Ya no pensando Dios nos va a castigar, esto no lo quiere Dios, es contra la ley de Dios, sino ya solamente diciendo yo creo que esto es trabajo científico. Es solamente un ejemplo, pero habría muchas cosas más que se pueden comentar. Aquí les hice un mapa de las primeras universidades más prestigiosas. Están de colores, por ejemplo, todas las rojitas son las que salen en 1200, en el año 1200 aproximadamente. Fíjense que son bastantes. Y son universidades que todavía se conservan, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de Nápoles, no, esta es de las verdes, la de Salerno, está la de Boloña. Boloña es una de las más antiguas de Italia. Está también la de París, obviamente, y está Oxford. Estas de Inglaterra también siempre quieren ser las primeras, pero parece que por más que se le busca es más anterior la de París. En el color verde están las universidades fundadas en el siglo XIII, y ven que ya son muchas más, ¿verdad? Ahí está Venecia, ahí está la Universidad de Salamanca, que todavía sigue siendo una universidad prestigiosa, etcétera. Y hasta siglos que después vamos a seguir estudiando, pero es nada más para darse una idea. Y como les dije, algunas tenían más especialidades que otras. Algunas tenían acceso a ciertos manuscritos más am, ma- de unas áreas que de otras, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de Cracovia, acá en Polonia, desarrolla mucho la editorial. Entonces ellos son los que hacen réplicas y copias. Bueno, eso por mencionar aspectos que luego vamos a ver más. Generalmente las universidades que empezaban a separarse de la iglesia o de la tutela del papa o de la supervisión de los obispos, necesitaban ante todo fortalecer un claustro de maestros, o sea, tener su claustro de profesores y estaban a veces alrededor de una figura de gran autoridad, de alguien que sabía muchísimo más que otros. Entonces, por eso les daban a ellos esa silla especial, así como la catedral tenía su cátedra, que cátedra significa silla, ¿verdad? Como decimos en inglés, el chair, quien está en la silla del más importante de la toma de decisiones. También la universidad desarrolla su cátedra, ¿verdad? Por eso vamos a tener distintos catedráticos. Ven esta pintura antiquísima, cómo están aquí las universidades de Arabia, me parece que este es de Mónaco, y las cátedras a su vez estaban financiadas. Pues tanto por mecenas, por hombres de poder que donaban dinero, que se comprometían con sus bienes,
que les interesaba el conocimiento, como también estaban subvencionadas por las colegiaturas de los estudiantes. Todos los estudiantes pagaban y tenían que vivir ahí mismo en la universidad o muy cerca para no perder tiempo y aprovechar lo más posible el tiempo de conocimiento que duraban los cursos. Las universidades van haciéndose más y más ricas en orden a la cantidad de libros que tuvieran sus bibliotecas. Entonces, ya no son los monasterios los que están custodiando ciertas copias, sino empiezan a ser las universidades las que también hacen uso de estos bienes de cultura, ¿verdad? Por eso decimos comienza el espíritu laico y también los estados, ¿verdad? Los reyes, los grupos de gobierno empiezan a sentir la necesidad de una independencia de la autoridad del Papa. Entonces se empieza a experimentar que hay que hacer otro tipo de leyes que correspondan a la soberanía, diferente de las leyes que tiene la Iglesia, a quien le deben de tocar los asuntos de los creyentes y de los clérigos, ¿verdad? Y viene aquí, pues bueno, un duro golpe para la autoridad del Papa, porque entonces la gente empieza a cansarse de las cuestiones espirituales, de que se les esté amonestando constantemente, del miedo a la excomunión, a los castigos. La gente empieza a cansarse también de los tributos que tiene que pagarle a la iglesia. Y también, pues muchos reyes empiezan a quitar sus finanzas porque el Papa influía en cómo se manejaban los grupos económicos diversos y empieza, como quien dice, a nacer o a gestarse el Estado moderno. Todavía nos falta mucho para llegar al Estado como lo conocemos actualmente, pero por lo menos esa experiencia difícil de guerras que dejaron tantas familias lastimadas, de la que no volvieron muchos jóvenes, etcétera, a también aquel constante temor de no ser llamado por la Inquisición, de no pasar por bajo la justicia de la Iglesia. Entonces empieza a venir ese conflicto. El Papa Bonifacio VII, por ejemplo, tiene ya mucho conflicto con algunos reyes y asegura que los va a desconocer, que los va a excomulgar y como que empiezan los reyes a decir, bueno, pues si me vas a excomulgar, excomúlgame, pero no te voy a dar más tributos o no te voy a dar soldados o no te voy a dar la obediencia que te he dado anteriormente. Los papas estaban en diferentes momentos. Acuérdense que tenían que gobernar un territorio grandísimo y muchas veces los papas no estaban en Roma. No pensemos que Roma ha sido la residencia de los papas por todos los 21 siglos que tiene nuestra iglesia. No. En esta época, muchas de de los reinos de Francia o de los condes, acuérdense que lo dividían en condados, estaban invitando al Papa a pasar el verano, a pasar el invierno, a venirse temporadas, etcétera. Y el Papa Clemente V más bien de vez en cuando visitó Roma, pero se la pasaba en Aviñón. Y Aviñón se vuelve como un lugar de Francia medio vacacional y también fascinante porque la gente los atendía muy bien. am, Era a gusto mandar en Francia porque había demasiadas diócesis y muchísimos obispos y cardenales. Entonces parecía que, pues estando en muy buena relación con el rey de Francia, empiezan a sentir que la iglesia más bien o que el papa y los cardenales y obispos están al servicio del rey y no al servicio de la iglesia. Imagínense, dice que la corte del Papa eran unas 3000 personas
y costaba muchísimo dinero mantener esa corte. Entonces empieza el Papa a elegir y a designar obispos y pues mucha gente dice, no, no queremos ya un Papa que se la vive en Francia, no queremos un Papa que no está en la sede de Pedro. Y vamos a ver aquí dos grandes santas como Santa Catalina de Siena, es de Siena, y Santa Úrsula de Suecia, que escriben muchísimas cartas para que el Papa regrese. Entonces, lo que va a volver es, o lo que nosotros le llamamos el gran cisma, es que se eligen dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma, y que a uno lo favorece el rey de Francia y a otro el rey de España. Y entonces empieza una terrible división que no se va a resolver, sino hasta que en Roma otra vez se decide un solo papa. Pero todo este periodo es un periodo también penoso, interno, de confusión, de decepción sobre la autoridad del papa y su labor pastoral. ¿De qué se va a tratar, verdad? Entonces, se va a convocar a un concilio para solucionar todo esto, que va a ser el concilio de Constanza. En ese concilio, los cardenales eligen a Alejandro V como papa y le ponen fin a toda esa polaridad entre Francia y Roma. Después hay varios concilios también para darse cuenta que están las cosas muy saliéndose de control. Viene el concilio de Florencia, después del de Constanza. Constanza es un lago en Alemania, muy, muy lindo. Y más o menos hasta más adelante, ¿verdad? Veremos que se recupera esa unidad y muchas personas piensan, no, pues nosotros tenemos que mantener esta autoridad. Entonces, como resultado de toda esta desconfianza que generó los dos papas a la vez elegidos, los reinos de Francia, de España, de Italia, enojados con el papa, peleando, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente pierde confianza en la autoridad de la iglesia y empieza a desarrollar sus propias creencias, ¿verdad? Se desarrolló en grande pasión un deseo de tener reliquias de los santos lugares, de tener reliquias de los santos, ¿verdad? Y se vivió lo que después se le llamó una piedad acumulativa. Piedad acumulativa quiere decir que la gente decía, ¿cuántos rosarios voy a rezar hoy? ¿Cuántos actos de contrición? ¿Cuántos sacrificios? No, que me voy a ir de rodillas, no, que voy a ponerme unas espinas, no, que... Entonces en eso la gente ponía toda la esperanza de su salvación, etcétera. Y ante eh, lo lejos que estaban ellos, tanto de la filosofía como de la teología, que se consideraba que estaban en mucha reflexión unidos, pues con el nacimiento de las ciencias otra vez empieza a romperse esa armonía del pasado y solamente se desarrolla una mística popular. Un ejemplo de esa mística es un librito que quizá ustedes vieron mucho en nuestros abuelitos, es muy lindo, que se llama La imitación de Cristo del famoso Kempis. Y muchos era lo único que conocían, ni la palabra de Dios ni nada más que la imitación de Cristo. Un acontecimiento tremendo que va a cerrar este periodo que estamos estudiando es lo que se conoce como la Gran Peste. Es una peste que dura muchos años y también conocida como la peste bubónica, ¿verdad? Se le llama peste porque las llagas que daban de estas, parece que salían como unos bultos, unos tumores, ya fuera empezando con la axila o con la ingle, y a partir de ahí el cuerpo se llenaba de tumores que olían terrible.
por eso era pestilente, ¿verdad? Y la gente primero pensó que era un castigo divino y empezaron a hacer muchas penitencias. No vamos otra vez a peregrinar a Tierra Santa para ganar. Después culparon a los judíos y dijeron, no, no puede ser castigo de Dios, es un veneno y empieza también una persecución contra los judíos acusándolos de provocar esos males tan terribles. Lo que es importante identificar es que esta gran peste, la peste bubónica, duró en los estragos que hizo, porque empieza en Italia, con los barcos que traían ratas desde con los granos, y esas ratas traían pulgas y las pulgas picaron a los primeros. Y así como pasamos nosotros en la experiencia de la pandemia, pues en el ambiente, iban presentes esas bacterias. Entonces, la gente de Italia, que es la más azotada en ciertos lugares, porque entran por Venecia, por esa área del mar Adriático. Entonces, todo lo que es esa altura de la bota de Italia, pues hay lugares, por ejemplo, en Florencia, dicen que solamente sobrevivió la quinta parte de la población. En Siena, por ejemplo, dicen que más del 60% se murieron. Imagínense la devastación tan tremenda que hubo. No alcanzaban a enterrar cadáveres y mucha gente quedaban ahí tirados, y por eso más se extendía la contaminación y más apestaba, porque tanto por los muertos como por los enfermos era insoportable. Esta experiencia, pues, trauma totalmente a Europa y deja una desolación enorme. Quiero dar unas poquitas palabras porque nos hemos dedicado a ciertas áreas del mundo, pero no hemos hablado de una muy importante que está hasta arriba de nuestro mapa, de nuestro mundo, y es todo lo que ocurría en Rusia y los pueblos eslavos, ¿verdad? Bueno, ellos han tenido un grandísimo desarrollo también de la fe católica. Recuerden, por ejemplo, que Armenia es uno de los pueblos más tempranamente conversos, como desde el siglo tercero. Ah, Kiev va a ser la sede, ¿verdad?, de la gran iglesia rusa en 1200, pero más adelante ellos van también a separarse y tienen un arte y una liturgia extraordinarios hasta el momento, y muchos de ustedes, si vieron la visita que hizo el Papa a, a Turquía, pudieron apreciar parte de esta liturgia, del estilo que tiene la liturgia oriental. Pero después de este concilio de Florencia, los rusos decidieron hacer también una autonomía y ellos se concentraron bajo la Iglesia Metropolitana de Moscú. La Iglesia rusa tiene también su propio patriarca, y podríamos decir que no solamente es su estructura, sino que también ellos desarrollan una espiritualidad muy interesante y de la que sabíamos poco. Creo que es más reciente que se está valorando. La espiritualidad de esas nieves y de esos lugares remotos de Rusia hasta Siberia inclusive se camina a través de una experiencia que es el peregrinaje. Recomiendo, para conocer esta espiritualidad, un librito delgadito que hay, puede también escucharse, está en audiolibro en YouTube, que se llama El Peregrino Ruso. Es un autor anónimo, pero nos narra ahí cómo los monjes buscaban una experiencia de oración continua. Y no es tanto el desarrollo que han hecho los monasterios o los grandes centros de espiritualidad
de Occidente, sino es algo más cotidiano mientras se camina, pasando solamente las cuentas de una especie de rosario, pero no es que se recen Aves Marías o Santas Marías, sino se reza una frase de la Escritura. Entonces, mientras caminan, van repitiendo sin cesar, y esto es a lo que se le llama la oración de Jesús: Señor Jesús, ten compasión de mí. Mm, Otros pueden decir, Señor Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Otros pueden decir, Señor Jesús, haz que vea. En fin, esta oración es considerada como una oración que tiene el poder de la gota de agua que limpia la roca, la parte, la pule, pues así hacen el alma. Incansablemente están, repite y repite esa frase elegida o revelada para ellos, que es lo que les proyecta su propia fe, y suficiente hasta la santidad. ¿Qué les parece? Entonces es otro camino espiritual diferente, pero sencillo, cotidiano y hermoso. Bueno, llegó al fin de esta clase con dos tareas muy sencillas. Una es que ustedes vean esta película. Hay varias películas sobre San Francisco de Asís y son muy hermosas. A mí me ha gustado verlas casi todas, pero quiero dejar esta que creo que está muy bien ambientada. Y una de sus tareas va a ser que disfruten de la película de Hermano Sol, Hermana Luna, pero que hagan una reflexión sobre lo que aporta a la iglesia esta espiritualidad de las órdenes mendicantes. Y la segunda tarea, continuando con nuestra línea, va a ser conocer a algunos de los santos. He propuesto solo algunos, no he puesto aquí a Santa Úrsula, que sería bueno, a Santa Brígida de Suecia, ni tampoco a Santa Catalina de Siena. Quien guste añadirlas sería magnífico, pero he puesto algunos de estos siglos y espero que ya la próxima desarrollemos todavía más nuestra siguiente etapa histórica. Bueno, agradezco muchísimo su valiosa atención. Espero que sean perseverantes y que todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad?, nos dé esas luces y sombras de nuestra iglesia. Yo creo que a veces encontramos personas que quieren ser muy defensoras de la fe y niegan que nuestra iglesia ha tenido errores o ha tenido equívocos, como que eso contradice su santidad o que me parece a mí que esto es parte también de lo que toca en un sincero estudio, la veracidad, ¿verdad? Pensemos también que estas partes de la iglesia que hoy he pasado a nuestros hijos en las universidades o en las escuelas, en las high schools, se las enseñan de maneras muchísimo muy agresivas. Entonces, ¿cómo dialogar todas estas caras, verdad? ¿Qué ha aprendido la iglesia de estas experiencias? Más y más lo vamos a ir reflexionando. Yo agradezco muchísimo la atención que han tenido. Les animo a la constancia y creo que mientras más conozcamos a nuestra iglesia, pues más madura también podrá ser nuestra fe y más firme nuestro compromiso de militar en ella. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.